Quiero leer junto a ustedes una hermosa historia que se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 8. 8 desde el versículo 26 en adelante. Es la historia de cuando Felipe es llevado a un camino desértico para predicarle a un etíope. ¿Por qué no leemos en la Biblia esta historia? Que dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Luego de leer esta historia, algunos se pueden hacer algunas preguntas sobre ella. La primera que tal vez emerge, que es la pregunta casi natural: ¿qué hace un etíope que es un africano viniendo de Jerusalén y leyendo el libro de Isaías? Creo que es una pregunta que amerita una respuesta. Una respuesta que hay que buscarla en la historia. Los judíos refieren esta historia a un antiguo pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, cuando la reina de Saba, una reina africana, una reina de Etiopía, fue a visitar a Salomón, porque la fama de Salomón se había hecho muy grande, y esta reina dice que le llevó muchos regalos a Salomón. Y Salomón también retribuyó a la reina muchos regalos, al menos así lo encontramos en Primera de Reyes 10:10, los regalos que la reina le lleva, y en Primera de Reyes 10:13, Salomón también le retribuye a la reina. Y está escrito así, de la siguiente manera: todo lo que ella quiso le dio, además de lo que Salomón le dio. Se cuenta en la historia de esta región del África, también posteriormente llamada Abisinia, que la reina de Saba regresó a su tierra embarazada. Parecería que esto fue así. La Biblia no lo asegura, la Biblia no lo cuenta, pero en los anales de la historia de este pueblo se cuenta esta historia. Y que por esa razón todos los etíopes se consideran descendientes de Salomón. Por lo tanto, la nación etíope practica la religión judía. Estamos entonces frente a esta realidad histórica: un etíope que viene de Jerusalén, que viene de adorar a Dios, que está leyendo el libro de Isaías. Así que tal vez esta sea la explicación más sensata, más lógica. Pero esto solo a manera introductoria. En realidad quiero enfocarme en tres aspectos de la fe de este hombre. Podríamos hablar de tres actitudes que él tiene respecto a la fe. Y la primera de ellas es acerca de la adoración a Dios. Nos dice el versículo 27 que el etíope eunuco
que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, había venido a Jerusalén para adorar. Y este es el primer punto de este mensaje, que tiene que ver con la adoración. Hay un teólogo que se llama Ethelbert Stauffer y dice que la Biblia muestra al ser humano como el Homo orans, o sea, el hombre que adora. La Biblia no hace fuerza en el Homo sapiens, o el que piensa, el que razona, sino en el que adora, porque fuimos creados como seres humanos para poder adorar a Dios. En todo humano existe esta necesidad. Pero ¿qué sucede cuando las personas no conocen a Dios? Pues terminan adorando a otros seres o a cosas en el lugar donde debería haber estado Dios en su vida. A su equipo deportivo, o terminan adorando a su hobby o a su trabajo. Podrían adorar también a su mascota, a su coche o a cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Porque hay una necesidad en el interior de cada uno de nosotros de poder adorar. Hoy no estamos en el templo, pero la pregunta es, ¿se acabó entonces la adoración? ¿Qué pasó entonces con la adoración? Pues de ninguna manera el templo es un limitante para adorar a Dios. San Pablo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6 y versículo 19, nos dice la clave de todo esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Usted es el templo. No es el edificio que se encuentra allí en el barrio. Eso es un lugar identificatorio, valorado por todos nosotros, obviamente. Fue construido con el esfuerzo de cada uno de los creyentes a lo largo de 6 décadas. Claro que tiene un valor histórico, un valor emocional, por cierto, también un valor espiritual. Pero ¿qué pasa si un día nos quedamos sin el templo? ¿Se acaba la adoración? De ninguna manera. Usted es el templo de Dios. La adoración tiene que estar en usted, tiene que estar en su corazón. Y creo que Dios en este tiempo está aliviando el equipaje de la iglesia, permitiendo que cada cristiano sea un templo de adoración a Dios. Usted tiene que ser ese templo. Cada día cuando nos conectamos y vemos la oración que a las 20 horas se están realizando y vemos a los hermanos, a las hermanas, orar, disfrutar la presencia de Dios en sus casas, levantar sus manos, cantar. Esto es una demostración de que cada uno es el templo. Y aunque nos pueda faltar hoy el templo exterior, tenemos este templo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros, que es nuestra alma, que es nuestro corazón, y es el lugar donde vamos a ir a adorar a Dios. El principal lugar de adoración es el corazón del hombre. Porque una adoración auténtica es voluntaria y desinteresada, como la de este hombre etíope. Él era exitoso, tenía un puesto muy importante dentro de un reinado, de la reina Candace, un título para las reinas de Etiopía. Él era el jefe de los tesoros de aquel reino. Imagínense, él tenía acceso a todos los tesoros guardados en su reino. Por cierto, eso lo transformaba a los ojos humanos en un hombre exitoso, un administrador, pero él no estaba buscando la prosperidad, él no fue a Jerusalén a buscar prosperidad, a que Dios lo prospere, él fue a adorar desde su corazón. Su fortuna y su éxito también nos muestran que los hombres, aunque tengan todo lo que quisieran, no siempre encuentran todas las respuestas. Él necesitaba algo más de Dios. Él estaba en la cumbre de su carrera. Sin embargo, aún desde la cumbre de su carrera, él puede buscar a Dios. Hemos visto muchos ejemplos de personas que fueron famosas y que luego fueron cristianas. Pero qué interesante que una persona pueda adorar a Dios, pueda entregar su vida a Dios cuando está en la cumbre de su carrera. Tenemos algunos ejemplos muy interesantes. Músicos
que están en la cumbre de sus carreras y han profesado la fe cristiana, artistas, deportistas. Qué interesante es poder también saber que la adoración no tiene que limitarse solamente a las épocas de crisis, a las épocas de necesidad, sino que la adoración debe estar fundamentalmente en las mejores épocas también de cada una de nuestras vidas. La distancia, la nacionalidad y su condición de eunuco no le impidieron a él adorar a Dios. Algunos dicen, nosotros no podemos adorar a Dios en este tiempo tan difícil. Miren, aprendan de este hombre etíope, no sabemos cómo él se llamaba, pero la Biblia nos muestra sus características. Nada lo detuvo. Él hizo lo que tuvo que hacer para adorar a Dios. Segundo, vemos algo bastante interesante en esta actitud que él tiene. No solo fue directamente a la ciudad de Jerusalén, que estaba a muchos cientos de kilómetros de donde él vivía, sino que él, cuando viene en su carro, viene leyendo un libro. Hechos 8:28 nos dice que leía al profeta Isaías. Sí, él tenía una parte del antiguo libro judío. Él tenía el libro del profeta Isaías. Así que este hombre sabía dónde invertir. Y cuando hablo de invertir me refiero a dos tipos de compromisos que él tuvo. El primero, número uno, él no perdía el tiempo durmiendo, como a veces nos sucede a nosotros que cuando hacemos un largo viaje, cerramos los ojos, obviamente si es que no estamos en el volante, ¿no? Cerramos nuestros ojos y descansamos o aprovechamos para mirar el paisaje o el lugar donde estamos recorriendo. No, él en ninguna de estas dos cosas perdió el tiempo. No se durmió ni miró el paisaje. Él venía imbuido en la lectura de la palabra de Dios. Él estaba en una búsqueda espiritual que empezaba primero en una búsqueda intelectual, porque para poder recibir el mensaje del libro de Isaías, él lo tuvo que leer, así que era simplemente un ejercicio intelectual, de lectura, pero eso él lo transformó en una necesidad interna, lo transformó seguramente, y vamos a ver luego en esta historia cómo él lo transforma esto en vida espiritual. Pero segundo, hay una segunda inversión y esta ya es económica. Piense usted, hoy tener un libro es cuestión de unos pocos pesos, según el libro, por supuesto, que uno vaya a comprar. Hay libros muy accesibles y libros muy caros. Pero creo que ninguno de los libros caros que tenemos nosotros alcanzaría el verdadero valor de este rollo del profeta Isaías. Tener realmente un libro en aquel entonces era como, tal vez por comparar, hacer una simple comparación, tener hoy en la pulsera o en la muñeca de nuestra mano uno de los relojes suizos de oro que tienen el valor de un departamento, ¿sí? Asimismo, muchos de esos relojes costarían lo mismo que un departamento en Buenos Aires. Tal vez esta es la comparación para llegar a entender que este hombre invirtió dinero en conseguir un libro que tenía que ver con Dios, que tenía que ver con la vida espiritual. Él estaba dispuesto a invertir en su vida espiritual. Creo que las inversiones de una persona hablan de dónde está su interés. Al menos Jesús lo dijo en Lucas 6:45, donde expresó de la siguiente manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice este pasaje que nuestra boca va a hablar de lo que está lleno nuestro corazón. Hay una relación. Y los intereses de una persona, donde están puestos, también hablan de su corazón. ¿Dónde estaba puesto el corazón del etíope? Tenía un gran cargo, era un hombre rico, era un hombre poderoso, pero su corazón estaba puesto en las cosas de Dios. Qué gran ejemplo que nos da este africano. Él valoraba tener la palabra de Dios, o una parte de la palabra de Dios en ese momento. Yo veo en nuestra congregación aquellos que están estudiando, mujeres y varones,
que se dispusieron a estudiar la palabra de Dios a los distintos niveles. Algunos en los niveles iniciales, otros ya en los niveles superiores. Matrimonios enteros que están estudiando. ¿Saben por qué? Porque su corazón está puesto en Dios, en su palabra y en lo espiritual. Esto es un mensaje muy significativo. ¿Dónde está puesto tu corazón? Es donde está puesta tu inversión. ¿Dónde está puesta tu inversión? Eso hablará de tu corazón. ¿Es Dios parte de tu día? ¿Pensás en Él? ¿Le das tiempo a Dios? ¿O la televisión te lleva la mayor parte de tu tiempo libre o de tu tiempo consciente? ¿A qué te dedicas más? ¿A Dios o a los aparatos electrónicos? Televisión, internet, celular, WhatsApp, Facebook. ¿Dónde está más tu corazón? Tenemos un buen ejemplo acá con este hombre, porque él nos muestra la actitud de una persona de fe. Se involucra con la palabra de Dios, con los principios de la palabra. Es evidente que este hombre tenía su corazón preparado para subir un escalón más en la vida espiritual, porque así les pasa a muchas personas. Están preparando sus vidas para subir un paso más, para dar un paso más. Y así sucedió, y Dios sabía todas estas cosas. Por eso Felipe, que era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, fue enviado específicamente a un lugar desértico. Felipe se podría haber rehusado, podría haber dicho: no, a mí déjame en la ciudad de Jerusalén, que acá tengo todo lo que necesito. Sin embargo, el Espíritu le dijo: andate al desierto, porque allí te vas a encontrar con una situación en la cual yo te necesito. Y Felipe fue obediente. Así que fue, y cuando vio el carro, el Espíritu le dijo: júntate a ese carro, porque arriba de ese carro hay un hombre que tiene una necesidad de conocerme. Y hemos leído, y fundamentalmente, versículos 36 al 38, si usted lo quiere volver a leer para recordar y refrescar, volvamos de nuevo al pasaje y leamos esta última parte de la historia. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Recordemos que el bautismo es un acto iniciático que es parte de muchas religiones, inclusive dentro de la religión judía, pero que en el cristianismo cobra un nuevo significado. El bautismo en el cristianismo, en la fe cristiana, representa la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Es que justamente es la expresión externa de un cambio interno. No podía este etíope dejar pasar aquella oportunidad. Él vio que había agua, tal vez como la que estamos viendo aquí de fondo. No sé bien, no sabemos bien cómo era el lugar. Pero él vio agua y le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo la condición: bueno, tenés que creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees? Y el etíope dijo: sí, creo. Fíjese entonces que su corazón se venía preparando. Él todavía no conocía la verdad. Tenía una simple religión. Cambió religión por relación. Él iba a Jerusalén a adorar, él tenía el libro del profeta Isaías, pero no entendía nada todavía de lo que Dios esperaba de él y de lo que Dios quería darle. Hizo falta alguien que le explique cómo usted puede ser usado por Dios para explicarle a muchas personas hoy día que están buscando de Dios. Hoy es un tiempo donde muchas personas están buscando un cambio espiritual. Es un tiempo de búsqueda intensa. Lamentablemente, Satanás aprovecha esta búsqueda de los seres humanos con falsas creencias para desviarlos de la verdad, encegueciendo sus ojos para que no puedan ver. Pero ¿qué tal si Dios tiene algunos Felipes distribuidos por ahí para poder decirle la verdad a la gente?
y hacerles comprender que necesitan creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador de esta humanidad. No es un simple profeta, no solo fue un buen hombre, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Este es el mensaje que tenemos que darle a esas personas que están en la búsqueda espiritual, que tienen fe en sus corazones, pero que todavía están lejos, tal vez, de conocer la verdad. Aquellos que están solamente en religión. ¿Cuántas personas hoy estarán en esta búsqueda? Hoy usted tiene una oportunidad de ser un instrumento de Dios. Ya que no estamos en el templo, pues siempre y cuando los protocolos lo permitan, salga a las calles, distribuya tratados como algunas hermanas de nuestra congregación están haciendo, que siempre nos piden que les llevemos tratados porque a donde van, evangelizan. Qué hermoso ejemplo. Creo que tenemos que honrar este tipo de trabajo. Aquellos que anónimamente van a las plazas cercanas al lugar de nuestro templo o cercanos al lugar donde está básicamente funcionando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y les hablan a las personas en las plazas, en los parques. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Si se nos escapa esta oportunidad, pues probablemente vamos a después tener que rendir cuentas por aquello que Dios nos dio y que no hicimos. Pero para que eso no suceda, aprendamos a hablarle a las personas que están en esa búsqueda espiritual. Este etíope nos mostró cuáles son las actitudes de una persona de fe. Vamos a recordar la disposición a la adoración. La adoración es aquí, es en el corazón. Puede ser en su casa, puede ser en el templo, puede ser en la calle. Usted puede adorar a Dios como quiera, siempre y cuando parta desde su corazón. Segundo, este hombre estuvo interesado en la palabra de Dios, en conocer más a Dios. ¿Cómo conocerlo? A través de su palabra. Involúcrese con la palabra de Dios. Léala, estúdiela, participe de los lugares donde se predica la palabra de Dios. Toda la semana la Iglesia de Villa Libertad ofrece la posibilidad de que las personas puedan edificar su vida espiritual. Cada uno de los 7 días de la semana tenemos abierta a las 20 horas la posibilidad de conocer más a Dios y aparte de recibir una oración extra. Así que no hay excusas. Pero lo tercero que nos muestra es que este hombre aceptó el desafío de encontrarse con Jesús. Necesitaba un Felipe para poder entender la Escritura. Necesitaba un Felipe para que le explique la verdad del Evangelio. Pero qué rápido que entendió este hombre, porque su corazón ya estaba preparado. Adoraba, leía los libros sagrados. Solamente hacía falta que alguien lo ayude a dar ese paso maravilloso para poder confesar a Jesús como Señor y Salvador. Estas son las actitudes de un hombre de fe. Por eso he llamado a este mensaje fe etiopiana. Un poco complicada esta palabra, ¿no? Pero espero que no se lo olvide nunca, porque un africano nos acaba de dar un ejemplo de fe. Así, a nosotros nos acaba de dar un ejemplo de fe. Que no lo olvidemos. Estos principios no se detienen, aunque ya hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón y ya lo hayamos confesado y ya nos hayamos bautizado. Tenemos que seguir adorándole a Él. Tenemos que seguir comprometidos con su palabra y obviamente reconociendo siempre a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Espero que esta historia les sirva de ejemplo para poder seguirlo. ¿Cuántos ejemplos que tenemos en la Biblia? Ejemplos de fe. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Gracias por este ejemplo, por esta historia. Gracias por ese hombre etíope y gracias por Felipe, que llevó adelante tu palabra. Señor, queremos seguirte a ti, adorarte,
comprometernos con tu palabra y recibir de ti lo mejor que tenemos. Señor, a ti gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.